Lo estaba a punto en mi lengua de decirlo, pero no decirlo, ¿verdad? Iba a decir que ya saben lo que iba a decir, pero no lo voy a decir. Hebreos 6:1. Lo que sí quiero, siempre anhelo, es ser preciso en la palabra, que sea esa palabra precisa para nuestras vidas. Hebreos capítulo 6, versículo 1, en la versión de Reina Valera 60. Por aquellos que manejan la Reina Valera hoy, sí. Estamos todos ahí. Hija, hija, quítame este ventilador de aquí, por favor. No todos al mismo tiempo, hermano. Si puedes, gloria a Dios. La que era, como digo aquí los de Chihuahuacán andan con un friazazo, mi hija está con calor, ¿verdad? Pero bueno, no me distraiga ya. Hebreos 6:1, estamos todos ahí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por el tiempo que nos dedicas, Señor. Gracias por amarnos tanto que enviaste a Jesús a morir en la cruz del Calvario para que nosotros no tuviésemos que morir. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma libertad de sentarse. Los rudimentos o lo elemental de la doctrina de Cristo está compuesto de 6 doctrinas básicas o fundamentales, los cuales una vez comprendidas o experimentadas se puede avanzar. La Reina Valera tradujo perfección, pero la versión de las Américas traduce esa porción: avancemos hacia la madurez. En porciones de la Escritura, cuando usted habla o vea perfección o ser perfecto, está hablando de una madurez alcanzada. Una madurez alcanzada y deseada por Dios para nuestras vidas. Es vital, hermanos, que en nuestras vidas esté el deseo, el propósito y el logramiento de la madurez espiritual. Usted y yo podemos envejecer, pero no madurar. Podemos dejar que el cronos lleve su curso sin dejar que el kairos de Dios o el tiempo de Dios tenga un efecto en nuestras vidas. Y no hay cosa más triste que envejecer en Cristo sin haber madurado, sin haber alcanzado la estatura del varón perfecto o el varón maduro. ¿Por qué? Porque Jesús viene por una iglesia madura. La iglesia de Cristo es una iglesia madura, una iglesia sin mancha, sin arruga, que llene los atributos del Proverbio 31. Si ese es el criterio de una mujer virtuosa, téngalo en cuenta, que esas son las virtudes de la iglesia de Cristo. Y sabemos que no todos son la iglesia, no todos son los que se van a casar con el Señor. No todos van a tener esa dicha de casarse con el Señor, porque la Escritura nos enseña que hay concubinas, hay reinas, pero una es la paloma, una es la amada. Las concubinas son las que no se dejan tocar, nunca entran en pacto con el Señor. Quieren los beneficios, pero no tienen compromiso con el Señor, nunca logran ser uno con el Señor. Están las reinas, que son las matriarcadas, y hablando en congregaciones,
son los que no se dejan gobernar por el Señor. Son aquellas como Basti que tienen sus fiestas aparte y que cuando son traídas o convocadas por el rey no van cuando quieren, no cuando el rey las convoca. Y así hay un remanente o un grupo muy numeroso. Y también está la paloma, pero también la paloma, la amada, la que se va a casar con el Señor, ese día va a haber invitados, gente que fue obligada a entrar a la última hora. Y hay gente, hermano, que hay gente que está en las congregaciones no realmente porque ama al Señor, sino porque fue obligado de una manera u otra por circunstancias. Estaba yendo en feria y no tuvo otra opción más que acudir al Señor. Pero le cuento que quiero ser breve, hermano, pero como que está un deseo tan grande en mi corazón de enseñar, de compartir, de aportarle a su vida, para que usted pueda enfrentar la vida, porque los tiempos se van a lograr o tornar muy peligrosos, los días se van a hacer muy malos para aquellos que no son parte de la iglesia de Cristo. Y aquí miramos esta porción de la Escritura. Versículo 3 dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite, ya que no se trata solo de tener información sobre los rudimentos de la doctrina de Cristo, sino revelación de la doctrina de Cristo. La información, hermano, es trasladada por el hombre, pero la revelación es dada por Dios. Una vez más, el escritor inspirado por el Espíritu hace hincapié que si esto de la doctrina de Cristo, lo fundamental, depende de Dios, porque nosotros podemos tener información y la información no nos va a ayudar a crecer o a madurar. Lo que nos va a ayudar a crecer y a madurar es la revelación. La información la transmiten los hombres, pero la revelación solamente le da Dios. No sé si me estoy dando a explicar. Porque todos, yo creo, ¿cuántos han leído esta porción de la Biblia? Yo le he leído, hermano, más de 100 veces, sin exagerar. Lo he leído un sinnúmero de veces, pero hasta que sea una revelación de parte de Dios, entonces se vuelve convicción, y es de esa manera que uno puede avanzar. La iglesia es edificada sobre la revelación. Mi Padre que está en el cielo te ha revelado quién soy yo aquí en la tierra, le dijo a Pedro. Cuando le preguntó, ¿quién dicen los hombres? ¿Qué información hay sobre mí? Los hombres siempre van a tener información. ¿Qué información tienen sobre Jesús? Y el hombre va a trasladar, hermano, su información, su criterio, lo que ha recibido informáticamente sobre Jesús. Por eso, hermano, los testigos contra Jehová tienen un Jesús, pero no es el Jesús revelado por el Padre. Los mormones igual, los católicos también, los musulmanes también y hasta los judíos también. Y uno que otra persona que ni religión tiene, pero tiene su información sobre Jesús. Por eso cuando Jesús se le pregunta, quería ver que si lo que tenían ellos era información o revelación. Cuando se dio cuenta, ¿qué dicen los hombres? Después pregunta, ¿qué dicen ustedes? Es impresionante que todos se quedaron callados, excepto Pedro, porque Pedro tenía revelación. La revelación te da convicción. ¿Por qué no hablaron? Porque no tenían convicción. ¿Y por qué no tenían convicción? Porque todavía no tenían revelación. Y es cuando Jesús le dice, y sobre esta roca, es decir, la revelación de quién soy yo, voy a edificar mi iglesia. Si usted, hermano, simplemente está siendo edificado sobre información de hombre, entonces no va a crecer. Y es por eso que mucha gente, las puertas del infierno prevalecen continuamente contra ellos. Porque la iglesia, el creyente que está fundamentado, cimentado en la revelación de parte de Dios,
las puertas del infierno no van a prevalecer. Pero cuando es información humana, eso no permanece. Esto es muy importante porque Jesús dijo: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Esto es impresionante. Por eso, hermano, solo Jesús, los que dicen que Jesús es el Padre, el Espíritu Santo, ellos no tienen revelación, ellos tienen información. Ellos tienen información sobre Jesús. Alguien les dijo: no, ¿sabes qué? Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo. Pero aquí me enseña, hermano, que solamente el Padre sabe quién es el Hijo y el Hijo quién es el Padre, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. Por eso dichoso usted, hermano, que se le ha revelado quién es el Padre, hermano. Eso no lo agarramos, hermano, estudiando tinta negra sobre papel blanco. Por eso esto no se trata. Usted puede hablarle a una persona y darle una cátedra sobre la Biblia de quién es Jesús y la importancia de creer en Jesús, pero tiene que ser el Espíritu revelándoles quién es Jesús. Por eso, hermano, bienaventurado usted, hermano, que tuvo un encuentro personal con Jesús. Con ese entusiasmo, no sé si lo ha tenido, hermano. Si no, esta es una buena noche para tener ese encuentro personal con Jesús, hermanos. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que van a obtener la vida eterna, pero son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Para conocer a Dios mejor necesitamos espíritu de revelación y sabiduría. No podemos conocer a Dios con información. Necesitamos revelación. Y el hombre no te puede revelar nada. El hombre te puede trasladar información. Por eso le pedimos, el apóstol Pablo pedía que espíritu de revelación y sabiduría vinieran sobre nosotros, e incluía para conocer a Dios mejor. Para conocer a Dios necesitamos revelación y sabiduría, porque no podemos, hermano, con el razonamiento humano o con pura información. Necesitamos revelación. Para conocer, lo primero que nos revela la doctrina de Cristo, diga conmigo, la doctrina de Cristo, que es fundamental. Y esto es muy importante porque si no tenemos esta revelación sobre este principio fundamental de la doctrina de Cristo, no podemos avanzar. Y lo primero, hermano, el primer principio revelado por Dios sobre la doctrina de Cristo se llama, diga conmigo, arrepentimiento de obras muertas. Esto es importante porque cuando vemos a Jesús, dice en Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús inicia su predicación llamando al arrepentimiento. La gracia y la verdad fueron reveladas por medio de Jesús. La ley fue revelada por medio, o fue manifestada por medio de Moisés. Es importante porque a veces no entendemos los conceptos porque nosotros no venimos de una cultura judía. El judío nacía, la mayoría de ellos, el pueblo de Israel, nacían y estaban obligados a enseñarles el Torá, enseñarles la palabra revelada que se le fue dada a Moisés. Y se le enseñaban los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas. Les enseñaban sobre la ley, estaba dividida en la ley ritual. Ellos tenían rituales que tenían que llevar a cabo al pie de la letra, comenzando con la circuncisión, comenzando con observaciones de días festivos, guardando el Shabbat. Cada séptimo día tenían que descansar, tenían que presentarse una vez al año con una ofrenda para que el sumo sacerdote pidiera por sus pecados. Y cada
Cada situación meritaba, hermano, una ceremonia ritual que estaba estipulada. Y eso no lo hacían por revelación, lo hacían por instrucción y mandamiento, información de sus padres. Y así crecían constantemente, lo hacían porque tenían que hacerlo. La ley constitucional, la ley civil, había lo civil porque también era una nación. Y tenían que apegarse a las leyes civiles. Si encontrabas a una oveja perdida, no decías, no se mira la dirección ni nombre, ha de ser la bendición. Te la tenías que regresar al dueño, sea oveja, sea burro. Y si, hermanos, surgía, hermano, que en un pleito, hermano, matabas uno de sus animales, entonces tenías que restituir, pagar el precio del animal, etcétera, y etcétera. Las leyes civiles que gobernaban como pueblo. Y estaba la ley moral, moralmente, los 10 mandamientos. ¿Cuántos se los saben de memoria? ¿Alguien dijo amén? Los 10 mandamientos. Felicidades, mi hermana, porque de uno entre más de 10 y menos de 1000 que estamos aquí. Los 5 primeros, o los 4 primeros, perdón, los 4 tenían que ver con tu relación con Dios. No usarás el nombre del Señor, hermano, no tendrás otros dioses. Guardarás el Shabbat, el día de reposo. El 5 tenía que ver con tu relación con tus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y el resto tenía que ver con tu relación con los demás. No matarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, no codiciarás y no robarás. Eso eran los 10 mandamientos y era la ley moral. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Eso estaba en la ley moral. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso estaba en la ley moral, hermano. Por eso hay gente que cuando dice, estamos bajo la ley, no, bajo la gracia, no bajo la ley, ellos ni siquiera saben ni conocen la ley para distinguir qué es la gracia y qué es la ley. Pero eso es otro tema. El asunto es que ellos tenían información. Entonces cuando Jesús llega, hermanos, el Señor comienza con un mensaje llamado al arrepentimiento. Es por eso, hermano, que cuando Jesús, hermano, le habla a los judíos que habían creído en Él, cuando Jesús les dice a ellos, miren, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Para ellos eran unas palabras muy fuertes, porque el judío se consideraba recto, intachable. El pueblo de Israel se consideraba santo, porque Dios se lo había dicho, ustedes son santos, la niña de mis ojos. Y se lo dicen claramente, ¿cómo? Si nosotros somos descendientes de Abraham. Y el Señor comienza a explicarles. Se les había olvidado que eran esclavos, hermano, pero ellos sabían que a lo que se estaba refiriendo era la esclavitud moral. Usted sabe, hermano, que el apóstol Pablo, hermano, menciona a los gentiles cuando está hablando con uno de los apóstoles, hermano, hablando que enfrentó, hermano, a Pedro, hermano, en su rostro, porque Pedro, mientras no estaban los judíos, estaba comiendo con los gentiles. Entonces él dice, ustedes saben que nosotros no somos gentiles pecadores. Los gentiles, los pecadores eran considerados todo aquel que no era judío, hermano. Y Jesús llega, hermano, con un mensaje, igual que Juan el Bautista. Por eso, hermano, cuando el mensaje de arrepentimiento, hermano, fue anunciado, las personas más difíciles de decirle que se arrepientan, hermano, son los religiosos. Porque ellos piensan que yo estoy bien. Por eso dice en la Escritura, hermano, que las prostitutas, los cobradores de impuestos, ellos sí se dejaron bautizar, ellos sí necesitaban, reconocieron que tenían que arrepentirse. El arrepentimiento, digo conmigo, arrepentimiento. La versión, la palabra griega es mataneo, que significa pensar diferente, moralmente sentir compunción, estén cambiando de disposición mental.
estén cambiando. Tuvo que haber un cambio de mentalidad. Diga conmigo, cambio de mentalidad. Y usted no me deja mentir, hermano, cuando uno no tiene a Cristo, cuando uno no tiene conocimiento de Dios, cuando no se te ha revelado Jesús, no ves tan malo la mentira. No ves tan mal robar. Ay, dejaron aquí mal parqueado esto. Y te lo llevas. No sientes remordimiento. A menos que fuiste formado por información moral, por buenos padres que te educaron. No. Si no es tuyo, es de alguien más. Así que no me andes trayendo cosas que te encontraste. A menos que eso haya sido, pero por la mayoría de nosotros no fue así. Miramos que nuestros padres mentían, robaban, transeaban, estafaban, se emborrachaban, dependiendo qué hogar le tocó, adulteraban, fornicaban, etcétera. Hasta que llegue Cristo. Y esas obras muertas, hermano, porque estamos muertos en delitos y pecados. El muerto produce muerte, está a gusto en la muerte, hasta que Cristo llega, hasta que Jesús llega a nuestras vidas. La versión latinoamericana dice, renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. La razón es un nuevo reino, gobierno, se acerca para ellos, se estaba acercando para nosotros, ya llegó. Para ellos estaba llegando un nuevo reinado, un nuevo gobierno, que requería un cambio de mentalidad, un cambio, hermano, por eso, hermano, para el judío era muy difícil convertirse a Cristo, hermano. Para los judíos era demasiado difícil, hermano. No se podía simplemente con enseñarles, tenía que ser por revelación, igual que nosotros. Es muy difícil, hermano, aún va a usar a esta religión, hermano, porque es la más tradicional, hermano, o vamos a dejarlo como la iglesia tradicional. La iglesia tradicional, hermano, ellos hablan de Jesús, ¿sí o no? Hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablan de la Biblia. La mayoría de las personas de esta nación hasta ponen sus nombres bíblicos sin saber. Ya sabe lo que dicen ahí en las redes, no le ponga nombres bíblicos si no va a educar a sus hijos, porque el otro día miré a Moisés y a Pedro vendiendo piedra en el parque. Y Jesús se las estaba comprando. No Jesús el de la Biblia, sino Jesús el hijo de Panfiladías, por decir a alguien. No hay un cambio de mentalidad hasta que Jesús llega. No hay un arrepentimiento hasta que Jesús llega. Y ese es el fundamento. Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de dirección. Tenemos que comenzar a verla, porque el problema con mucha gente, hermano, lo voy a decir con confianza, la mayoría de la gente no se ha arrepentido, simplemente cambió de religión. De la religión tradicional a la religión evangélica. Porque pues allá dicen Jesús, ellos piensan que la única diferencia es que nosotros no tenemos monitos, santos, imágenes. Piensan que esa es la única diferencia. Cuando los de esa religión vieron que la mayoría de sus congregantes de Latinoamérica se estaban yendo a las iglesias cristianas evangélicas pentecostales, ellos pensaron, bueno, ¿qué será la diferencia? Dijeron, no, pues no tienen monitos, y hacen un énfasis en música que los haga llorar y que los haga danzar. Mira, es alegre. Y hermano, comenzó el movimiento carismático. Y hermano, tú ibas a una congregación carismática, hermano, y estaban hasta más contentos que mucho evangélico, hermano. Y los mismos coritos remolineando, ahí estaba el cura remolineando, la. Y miro que hablan lengua, saca la bazuca Rambo. Y de repente, hermano, miras en los carismáticos pensando que estaba diciendo, saca la bazuca Rambo, un salamanga larga, hermano. Y estaban hablando en lenguas y una profecía por acá, y de repente ahora sacaban a María. Y comenzaban a decir, mamá. Y uno decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí?
Pero hermanos, no había arrepentimiento. Había imitación de lo que hacían los evangélicos, los pentecostales más bien, porque si hubieran imitado a los bautistas, pues ahí tuvieran iguales con un himnario. A los pentecostales, porque la iglesia que estaba más creciendo era la iglesia pentecostal, no la bautista. Entonces ellos razonaron. Y el problema con mucha persona es que simplemente cambió de religión. Cambió de la religión tradicional a la religión cristiana. Y el fundamento para asegurar que si tú tienes la doctrina de Cristo es el arrepentimiento de obras muertas, el cambio de mentalidad, el cambio de dirección. Porque el mensaje predominante, hermano, para que se establezca el gobierno de Dios, no se puede establecer. Era el principio, es lo fundamental. El reino de Dios no se puede establecer en una persona que no se ha arrepentido. No se puede avanzar a los siguientes, a los 5 argumentos o fundamentos, hermanos, de la doctrina de Cristo, sin primeramente el primero estar. Primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y, hermano, pero hay gente, hermano, que todavía minimiza el pecado. No está tan mal. Le pegué a mi marido, pero pues, ¿quién no le pega a su marido? Robé, pero ¿quién no roba? Dígame, ¿quién no roba? Transeé. ¿Quién no transea? El que no tranza. El que no tranza. ¿Sabe qué bien sabe? El que no tranza no avanza. Y hermano, Hechos capítulo 3, versículo 19. Si la perspectiva sobre el pecado no cambia, no va a haber cambio de dirección, por ende no hay una genuina conversión. Una vez más, si la perspectiva sobre el pecado no cambia, no va a haber cambio de dirección ni mentalidad. Por ende no va a haber una conversión genuina. ¿Estamos ahí? Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Sí miran un proceso ahí? Arrepiéntanse, arrepentidos. El fundamento es la doctrina de Cristo. Nosotros ya, y esto es muy importante, hermanos, porque nosotros ya no deberíamos estarnos arrepintiéndonos de obras muertas. Nosotros tenemos que arrepentirnos, miren, de saber hacer el bien y no hacerlo. Lo que no provenga de fe es pecado. De eso nos tenemos que estar arrepintiendo. Pero de las obras muertas ya deberíamos de habernos arrepentido desde el principio. Porque es lo fundamental de la doctrina de Cristo. Es por eso, hermano, reitero, en muchas congregaciones hay gente creyente pero no convertida. La conversión está después de un genuino y auténtico arrepentimiento de obras muertas, de aquello que se comete sin conocer a Cristo, de aquello que se comete, hermano, estando muerto en delitos y en pecados. La palabra griega que traducen convertidos es epistrefo, hacer que alguien o algo llegue a ser cierta cosa que antes no era. Por eso le digo, hermano, aunque ese movimiento carismático imitaba ciertas cosas, no podía cambiar su naturaleza pecaminosa, porque todavía pensaban que María tenía poder, que los santos tenían poder, que el potero es el sucesor de Pedro y es la representación de Cristo en la tierra.
porque todavía eran idólatras y no se habían convertido a Cristo, porque no se habían arrepentido y pensaban, hermano, que nomás con hacerlo, igual que los evangélicos danzando, saca la bazuca Rambo y gritando aleluya, porque hasta aleluya gritaban, hermano. Ahora la pregunta, hermano, usted no. ¿Usted es nacido de nuevo por arrepentimiento? ¿Se convirtió a Cristo? ¿O es católico carismático? Porque al final del día, ya cuando esté en el lecho, muchos mandan a traer al cura, no al pastor, por si las dudas. Ya vino el pastor y ya vino los hermanos, pero si las dudas, tráeme al padrito Chava, por favor, porque por si las dudas. Esa gente estuvo fingiendo. Esa gente, hermano, nunca se arrepintió. Nunca se arrepintió. El arrepentimiento, hermanos, lleva a la conversión, y la conversión es hacer que alguien o algo llegue a hacer ciertas cosas que antes no se hacía, no era. ¿Cómo se supo, hermano, que se había arrepentido Zaqueo? Comenzó, lo primero que dijo, lo que he robado, lo voy a regresar 4 veces. Hermanos, antes era un avaro. ¿Por qué cree que se metió a ser publicano? ¿Para servicio público? No, hermano, por dinero. Dinero. Era un avaro, hermano. Estaba dispuesto a dejar a su familia, a traicionar su nación por dinero. Entonces cuando miran que él comienza a decir, voy a darle mi dinero a aquel que estafé 4 veces, y comenzó a despojarse de su dinero, ¿qué dijo Jesús? Y realmente la salvación ha llegado a esta casa. Porque hay gente que comienza a ir a las iglesias, mira, pero con sus churritos de marihuana todavía aquí, sus casquitos de ¿cómo se llama? De caguamas ahí por debajo del zinc, por si tiempo de calor, pero siguen viniendo a las iglesias. Sus revistas, ya no hay revistas, hermanos, sus páginas guardadas en secreto, en privado, que nadie ve, etcétera. Esas personas no se han arrepentido de las obras muertas. Por ende, no se pueden convertir, no se han convertido. Siguen siendo pecadores en práctica. Y eso es lo fundamental de la doctrina de Cristo. Aquí no sucede, el reino no llega, no entras, el tiempo de refrigerio no llega a tu vida de parte de la presencia del Señor hasta que nos arrepintamos genuinamente. Y genuinamente es hacer que alguien o algo llegue a ser cierta cosa que antes no era. Antes no eras amable, antes no eras generoso, antes no eras humilde. ¿Cuántos son humildes ya? Humildemente, ¿verdad? Pero antes no eras. Ese es convertirse, hermano, en alguien salvaje, en alguien domado. Ese es el evangelio, hermano. Esa es la doctrina básica de Cristo, el fundamento principal. No gente que hermano cambió de religión, o que comenzó a asistir a una congregación, o que dejó de hacer ciertas cosas, sino que en su mente, hermano, hay una transformación. Antes teníamos, para que no se ofende, la mente del diablo, el Señor lo reprenda. Ahora tengo la mente de Cristo. Hay gente, hermano, que lamentablemente cree, pero no se ha convertido. Y no se ha convertido porque no se ha arrepentido. Su manera de ver las cosas sigue siendo igual. Por ende, su dirección no cambia. Hermano, ellos siguen, con todo respeto, y espero que nadie me lo tome mal, esas personas siguen la misma dirección.
van a irse al infierno, hermanos. Aunque estén cantando, aunque estén sirviendo en una iglesia, aunque estén brincando y saca la bazooka de Rambo, hermano, la doctrina de Cristo está fundamentada primordialmente en el arrepentimiento de las obras muertas. No estoy hablando, hermano, de que sabes hacer el bien, no lo haces. No estoy hablando de que está hombre de poca fe. Estoy hablando totalmente, hermano, que no ves malo las prácticas que se hacen en tinieblas. Ese es el fundamento. Mientras eso pasa, hermano, entonces lamentablemente el enemigo, el Señor lo reprenda, se va a sentir con derechos sobre tu vida. Se va a sentir con derechos. No te hagas. Tú sigues pensando que no está tan mal. 2 es 1 y 1 es ninguna. Hasta me lo has dicho. Tú mismo tienes argumentos para pecar. Me lo merezco. Estoy bien cansado. Ya tengo, hasta tienes tu reloj, hermano, que te dieron en Alcohólicos Anónimos. Ya tengo 10 años, 2 meses, 3 semanas y 5 días sin tomar. Me merezco un trago. Me merezco un trago. Y es que mucha gente, hermano, se cansó de las consecuencias, pero nunca se arrepintió del pecado. Porque nomás pasa un tiempecito, y regresa a las andadas. Porque no se ha arrepentido. No ha habido un cambio de mentalidad. Hechos 17:30. No eras pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Por eso dice, hermanos, también una de las definiciones, hermano, de esa palabra, epistrefo, significa revertir, volver una cosa a la propiedad del dueño que antes tuvo. Y eso nos habla, hermano. Por eso el Señor nos redimió, nos compró. Vino a buscar lo que se había perdido. Y nuestra identidad es hijo de Dios. Por eso, hermanos, y esto es por los mismos 10,000 pesos, hermano, que quizás a lo mejor ofrende. Cuando Jesús predicaba, hermano, escuchen por favor, cuando Él predicaba, Él quería que se convirtieran los que eran suyos. Así es, amén. Los que eran suyos. ¿Y cuándo eran suyos? Desde antes de la fundación de la tierra. Por eso decía, no va a ser que les abran parabolas, pero no va a ser que crean, se conviertan y yo tenga que sanarlos. Él venía a buscar, por eso cuando va a evangelizar, tiene que decirle, Señor, yo vengo buscando los hijos de paz. Los hijos de paz. El Señor, hermano, estaba bien cuidadoso con esto porque Él les dejaba, venido buscando las ovejas perdidas de Israel. Les dejaba en claro su función. Y el Señor, hermano, quería, hermano, que regresaran a aquel. Por eso, hermano, la imagen de Dios en nosotros se perdió cuando el pecado entró. Y lo que el Señor quiere es redimir lo que le pertenece a Él, la imagen en nuestras vidas. Y eso nos da identidad. Estamos en Hechos capítulo 17 al 30. Ahora Cristo muere y resucita. Y dice la Escritura en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que está mandando el Señor. Pero ¿cuál es el mensaje que lamentablemente se está predicando? El mensaje que se predica, hermano, miramos a alguien que está atado a la droga, alcoholizado.
Alguien que está, hermano, fuera de Cristo, hundido en el pecado. Y nuestro mensaje, hermano, por lo regular es, Cristo te ama. Y sí, Cristo te ama. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? Y mira, el deseo de las drogas se te va a ir. Y tratamos de convencerlo con un buen marketing, hermano. Cuando el mensaje, hermano, es, hey, te tienes que arrepentir. Porque si esa persona, por más bonito que le hables, dice, ¿cuánto les ha pasado que usted se desgastó y todavía saben con que yo estoy bien, yo estoy bien? Yo tuve una amiga, hermano, conocida. A la edad de 14 años ya tenía 2 niños. A los 12 tuvo uno y ya cuando la vi yo ya tenía 14 y ya tenía 2 niños. Y yo conmovido a compasión diciendo, qué triste, se arruinó su vida. Comienzo a hablar del Señor, hermano, y me sale, yo estoy bien. Mi propio padre, hermano, con cirrosis, después de una vida alcoholizada, le hablaba, le dije, Jesús vino por los enfermos. Yo no estoy enfermo. Hermanos, la gente, hermano, llegan a los anexos, hermano, jole, se ponen espirituales los 6 meses, hermano, cachetones gordos, hermano, porque reposaron. En cuanto salen o cuanto ya saben que van a salir, les da las ansias. Y ya se están conectando con la gente. Ya no salgo, Prepárate 5 globitos, 3 caguamas y unas pastillitas para el bajón. ¿Usted cree que esa persona se arrepintió? Y vamos, vengan a Jesús, Jesús les ama. Y sí, Jesús les ama. Y sí, vengan a Jesús. Pero vengan arrepentidos y convertidos para que se perdone sus pecados y tiempos de refrigerio de la presencia de Dios vengan a sus vidas. Porque si no hay arrepentimiento, hermano, puede ser, hermano, que sientas el impacto del amor de Dios y te sientas amado por Dios y salvado porque te sacó de 20 años de cárcel, como lo hizo conmigo, hermano. Pero en cuanto ya olía la libertad de salir de la cárcel, se olvida uno de Jesús. Porque el fundamento no está ahí, hermanos. Está la revelación de quién es Jesús, que es el único camino de salvación. Pero el cimiento en tu vida no está. Lo tienes que poner. Lo tenemos que poner. Y hasta que no lo pongamos, entonces no podemos poner el siguiente. No podemos avanzar. No podemos madurar, no podemos crecer. No sé si me están dando a explicar. El mensaje de Pablo en Hechos capítulo 26, 20 dice: Hechos 26, 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué les anunciaba? Nunca les dice que aceptaran a Jesús, ¿verdad que no? Hermanos en Cristo, el evangelio no es acepten a Jesús. Ese no es el evangelio. Eso no salva a absolutamente a nadie, hermanos. Porque lo que le está diciendo, acepta a Jesús sin explicarle cuál Jesús, hermano, porque los mormones tienen un Jesús. Los testigos de Jehová tienen un Jesús. Acepta a Jesús como que si Jesús necesitara que lo aceptaran, hermanos. Yo necesito que Jesús me acepte a mí en su reino. Yo necesito que Jesús me acepte a mí en su familia.
Yo necesito que Jesús me acepte a mí, pero Jesús dice, bueno, te acepto en mi reino, te acepto en mi familia, pero te tienes que arrepentir. Porque, hermano, aquel hombre que aunque lo obligaron a las bodas del Cordero, hermano, no se quiso arrepentir, dijo, mis garras, oliento a vino, a droga, a idolatría, está bien para esta pachanga. Hasta que llegó el papá, hermano, dijo, ¡hey! Frenen todo, tranquilicen la música. ¿Cómo fue que entraste? ¿Cómo fue que estás ahí? Y no tienes traje de boda. No cambiaste tus vestimentas. Por gracia te estoy salvando, por gracia te estoy llamando, por gracia te estoy invitando a que formes parte de mi reino. Pero te tienes que arrepentir, papá, porque no puedes entrar aquí con la misma mentalidad. La gente religiosa es la peor personas a evangelizar. ¿Por qué? Porque ellas piensan que están bien. Estoy bien. Yo tengo a Jesús. ¿Cuántos les han dicho? Aquí tengo a Jesús. Hace poco, hermano, en Plaza Chimalhuacán, comenzamos aquí tengo a Jesús. Mire, aquí. Fumo marihuana, me dice. Fumo marihuana, pero más medicinal que cualquier otra cosa. Pero tranquilo. ¿Tienes a Jesús y fumas marihuana? Y no ves nada mal con lo que acabas de decir. I love Jesus, dicen los gringos, echándote humo en la cara, con unas chelitas, unas coronitas, porque les gustan las coronas mexicanas. ¿Y no ves nada malo, hermano? Que sí, los borrachos no van a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué un borracho no va a heredar el reino de los cielos? Porque no se ha arrepentido de la borrachera. ¿Por qué el afeminado, hermano? Porque hay gente, hermano, que dice que cree en Jesús, pero todavía se anda desbaratando como si fuera mujer, hermano, y todavía se quiere... Permíteme, ahorita la orilla, sí, está bien, quieres entrar al reino, pero no te vas a arrepentir. No ves nada malo, tú eres macho, tú eres varón, tú eres hombre. Y si quieres Biblia, el apóstol dice comportaos varonilmente. El hombre se tiene que comportar de una manera y la mujer de otra manera. Eso dice la Biblia, no lo invento yo. Y no estoy hablando odio. Espérame, ¿quieres hablar de panderista o de panderisto? Tú eres varón, tú eres hombre. Sí me estoy dando a explicar. La razón por la cual hay una lista de personas que no van a heredar es porque no se han arrepentido de eso. Es sencillo, hermanos. Si no hay arrepentimiento, hermanos, si no hay arrepentimiento, el rico, el que ama el dinero se tiene que arrepentir. Si no, no puede entrar. Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no se quiere arrepentir del amor al dinero. Se pone triste. Y lo dice, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Arrepiéntanse y conviértanse a Dios. Arrepintámonos y ahora comencemos a parecer a Jesús. Ese es el evangelio, hermanos. Que siendo viles pecadores, hermano, con todo respeto, hermano, reino de las tinieblas, que nos trasladan al reino de luz, hermano, que antes éramos unos borrachos, unos lo que sea, y ahora, hermano, ahora no nos emborrachamos. Antes éramos lo que hayamos sido, y ahora nos estamos convirtiendo a Cristo. Ese es el evangelio, hermano. El evangelio no es gente que, hermano, comenzó a juntar un montón de personas, hermano, y vamos a cantar Kumbaya, Gloria, aleluya, aleluya. Hermano, es un cambio radical y notable. Notable, hermano, notable, hermano.
palpable, hermano, algo sobrenatural pasó en ese hombre. Irreconocible, es endiablado que no lo pueden atar ni con cadenas, ahora está sentado, vestido y platicando bien. Problema, hermanos, que muchos no se han arrepentido. Por eso no se pueden convertir. Por eso no se parecen a Jesús. Y parecernos a Jesús, hermano, no es nomás llegar a una congregación y cantar cánticos espirituales. Hasta los carismáticos hacen eso. No es evangelizar, hermano, andar en la calle, porque hasta los testigos contra Jehová evangelizan más que mucho que otro cristiano, hermano. Aparentar religiosidad es lo más fácil. Parecerse a Jesús, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Solamente Dios puede hacer eso. Por eso, ¿cómo sé que si yo tuve un encuentro real, palpable, transformarme con Cristo? Porque mi vida cambió. Yo no podía estar sin drogarme, sin alcoholizarme. Desayunaba cerveza. Esa era mi vida, hermanos. Yo no desayunaba cereal con leche, hermano, como la gente normal. Desayunaba cerveza. Y todavía decía, I love beer, yo amo la cerveza, le decía. Le hablaba a la cerveza. Tanto tiempo sin verte. Hasta que Cristo un día llegó a mi vida. Y hermanos, y hasta que entendí, hermanos, si no me arrepiento, voy a seguir siendo un alcohólico. Aunque sepa Biblia, aunque siga Shacalabazucarrambo, acá ande danzando los fines de semana, tengo que tener un arrepentimiento genuino y convertirme a Cristo. Me tengo que parecer a Jesús. Jesús, hermano, ¿vio a Jesús borracho? ¿Alguien ha visto al Jesús de la vida borracho? Porque el de los católicos es un borracho, hermano. Cada Semana Santa él lo cuelgan. Cuando yo vine al Chimalhuacán por primera vez, ahí tenían un pobre hermano latigándolo, hermano. Y supuestamente era Jesús. Pero el de los caóticos, hermanos. Usted nunca vio a Jesús haciendo cosas que no debería. O sea, nosotros nos vamos a convertir a Cristo. A Cristo. A Cristo, no a Pedro, hermano, porque Pedro lo vimos con machete en mano. A Cristo, a Jesús. Pero hay cimientos, hermanos. La evidencia, porque dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Digo, amigo, obras dignas de arrepentimiento. A veces pensamos que llorar, hermano, la persona se está arrepintiendo. Y a veces pensamos que la persona como que no dice, no expresa sus emociones. Digo, no, pues no pasó nada con él. ¿Cómo sé si alguien se arrepintió? Por las obras. Por las obras. Dignas de arrepentimiento. Dignifican el arrepentimiento en la persona. Ya no lo hace. Cambio de mentalidad, cambio de dirección. Antes era, ya no soy. Hebreos 9:14. La evidencia de que uno se ha arrepentido de las obras o los frutos de obras muertas. Nuestra conciencia fue limpiada para poder servir al Señor. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por eso, mi hermano, saben, hermano, yo sé que usted y yo también, hermano, hicimos cosas terribles, vergonzosas. Pero mi conciencia está limpia, porque Jesús me la limpió. Mi conciencia está limpia. Por eso el bautismo en agua es importante, porque mientras no pases el mar rojo para decidirte servir a Cristo, ser como Él, entonces Faraón te va a perseguir y te va a acusar. Ay, sí, muy santo, y no te acuerdas que andabas haciendo, y ahora sí muy santo, y te acuerdas cuando andabas, y comienza a acusarte.
la conciencia de la mujer samaritana fue limpiada. Ya no era esa mujer, hermano, que había tenido 5 maridos, el que tenía ya no era, porque se arrepintió y su conciencia fue limpia para poder servir al Dios vivo. Yo no estoy todos los días pidiéndole perdón por mis pecados antes de venir a Cristo. Señor, en 1986, sí, era un chamaco, obviamente. En 1986, cuando me robé la bicicleta, Señor, perdóname. Y Señor, perdóname por 1988, que un sobredosis, casi me moría. Señor, perdóname. Hermano, no andamos con eso. ¿Por qué? Porque la sangre nos limpia la conciencia. Limpia la conciencia. Por eso, hermano, nosotros, hermano, jamás, híjoles, es que mi esposa después de 26 años ya se quiere divorciar y me está tratando mal, pero yo lo merezco. ¿Por qué? ¿Por qué lo mereces? No, pues antes de conocer a Cristo la trataba muy mal, yo llegaba bien borracho. Hermano, por favor, usted es una nueva criatura. Y no deje que ni el diablo ni su esposa lo chantajee con eso. Hermano, porque yo he escuchado casos, hermano, sí, es que yo merezco esta vida porque yo la traté mal en el mundo. En el mundo la trataste mal, los dos son en el mundo, ahora los dos son nueva criatura. O sea, lo único que te recuerda tu pasado es el diablo, pero tu conciencia está limpia. Porque Cristo no la limpia. Para poder servir con una limpia conciencia, hermano, porque hermano, por eso, aunque yo fui lo que haya sido, hermano, Dios en su inmensa misericordia me confió el ministerio y ahora soy príncipe de su pueblo. No estoy aquí sintiéndome, hermano, pues yo era un pandillero, que no, y etcétera, hermano, no, hermano, porque el Señor limpió mi conciencia. No solamente limpió mis pecados, limpió mi conciencia. Tengo conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Termino con esto, Tito 3:7. Doctrina básica, hermano, arrepentimiento de obras muertas. No estoy descartando, porque muchos dicen, hermano, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y todo aquel que le reciba, es decir, que cree en su nombre, le dio la potestad de llegar a ser hijo de Dios. De llegar a ser. Porque creyeron, se arrepintieron, se convirtieron. Y tiempos de refrigerio son fundamentales, hermano. Es fundamental. Porque ese es el detalle, hermano. Porque al fin del día, hermano, y reitero, hermano, yo acepté a Jesús un sinfín número de veces, hermano. Como le he mencionado, hermano, era pandillero, no se me nota, pero lo fui. Y ya saben, hermano, llegaba a congregaciones pequeñas porque mi mamá, mi tío me llegaba todo fumigado, hermano. Soy el único cholo ahí, hermano. ¿A quién le van a decir que si quiere aceptar a Jesús? ¿A los 10 miembros que tienen ahí 20 años? No, hermano, al cholo que acaba de entrar. Ven para acá, jovencito, ¿te gustaría aceptar a Jesús? Yes, en inglés. Pero si me hubieran dicho, ¿te gustaría arrepentirte de tu pecado y de tu maldad y hoy nunca volver atrás a esa vida? No estoy listo. Y mucha gente te dice eso, ¿sí o no? No estoy listo. Porque saben, otros confunden las cosas. Es que, pero si estás listo, ¿cómo no vas a estar listo para dejar la miseria? Pero a muchos les gusta la miseria. A muchos les gusta, hermano, la fiesta. No la quieren dejar. Por eso es que dice Jesús, amaron más las tinieblas que la luz. Sorprendas, hermano, hay gente que ama más las tinieblas que la luz. Sí le gusta los cánticos de adoración, los cánticos de júbilo, le gusta la hermandad y que le digan hermano, dígame hermano, que hermano le gusta el apapacho, le gusta tener una familia en la fe. Oren por mí, porque se me va que voy a cruzar a Estados Unidos, pero no te dicen que va a cruzar unos pollos y 100 kilos de marihuana, hermano. Oren por mí. Están en el tambo por pegarle a su esposa. Oren por mí. Les gusta eso, hermanos. Me quieren dar 15 años, oren por mí, hermanos. Pero no les gusta
la luz. No les gusta arrepentirse. Y ahí está la iglesia haciendo oración ferviente. Y sí, hermano, en vez de darle 20, le dan 10 porque Dios es misericordioso y la oración del justo puede mucho. Jesús lo dijo de esta manera. ¡Ay! Y mencionó ciertas ciudades. Si los milagros se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, los milagros que hice aquí en esta ciudad, ¿desde cuándo se hubieran arrepentido en ceniza? Se hubieran convertido con pungidos en el corazón. Quiere decir, hermano, que los milagros que estaba haciendo Jesús, ni siquiera eso los había llevado al arrepentimiento. Y hay gente, hermano, yo conocimos a uno que 3 veces lo sanó de sida, hermano, cuando la sida era terrible. ¿Se arrepintió? No. ¿Murió en sus pecados? Murió en sus pecados. Menosprecian la bondad de Dios, porque es la bondad de Dios la que nos guía, hermano, al arrepentimiento. Mira, arrepiéntete, y tiempos de refrigerio van a venir de mi presencia. Te voy a derramar mi aceite, te voy a derramar mi sangre, te voy a limpiar la conciencia, te voy a transformar la vida, te voy a dar otra genética, te voy a tomar ese corazón de piedra y te voy a producir un corazón de carne, te voy a dar mi nombre, te voy a dar mi espíritu, pero te tienes que arrepentir. Y mucha gente dice, ¿y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? ¿O cuánto tiempo me tengo que arrepentir? Todos sabemos, hermano, lo vemos más en esto. Iba bien bonito, iba bien, hermano. Estaba Dios a punto de darte lo que te prometió, Y no puede hacerlo Dios. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento. Todos sabemos a esa persona con mucho potencial, ¿sí o no? Mucho potencial. Algo bonito de parte de Dios. Pero amó más las tinieblas que la luz. Hermano, por más mal que nos vaya en los caminos del Señor, hermano, por más mal que nos vayan con los hermanitos o no hermanitos y con los pseudopastores, hermano, y pseudoapóstoles y profetas y pseudos de todo, por más mal, hermano. El salmista dijo, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferemos, hermano, como Noé, aguantar los malos olores de los animales, hermano, los berrinches, hermano, los pleitos entre los animales. Nunca he visto changuitos pelearse. Agárrense, hermanos. Unos leones dándose un tiro. Y la jirafa viendo todos para abajo, riéndose. Pero después de que se acabó todo, valió la pena estar adentro del arca. Va a valer la pena estar dentro de los caminos del Señor, porque Cristo viene, se va a llevar a su iglesia, hermano, y se va a derramar la ira de Dios sobre esta tierra, sobre los hijos de desobediencia. Tito 3:7, termino. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna.
El apóstol Pablo se incluye, éramos todo eso hasta que Jesús se manifestó y su bondad, hermano, nos salvó, por amor nos justificó, hermano. La bondad guía el arrepentimiento, la bondad trae convicción, la manera que estás viviendo no es la vida que yo tengo para ti. La vida que estás viviendo no es la vida que yo tengo para ti. Tienes que cambiar de mentalidad y tienes que cambiar de dirección. Y yo voy a derramar sobre ti todo lo bueno que está en mi corazón, darte, pero si tú no cambias de... Por eso, hermano, les decía, el reino de Dios se está acercando, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, cambien de mentalidad. Los fariseos no se arrepintieron porque no cambiaron de mentalidad. Yo estoy bien. Yo no necesito a Dios. ¿Cuántos han escuchado decir eso? No necesito a Dios. Yo estoy bien. Estás bien mal. Pero hermanos, en Cristo, esto es por revelación. Por eso, dichoso usted, hermano, dichoso usted, que un día muy especial, el Dios vivo mostró su bondad, porque la bondad viene arrepentimiento y te llama a un cambio de vida, a un cambio de dirección. A veces, hermano, y por aquellos que dicen que Dios es un caballero, hermano, a veces no obra como un caballero, hermano, porque a Saulo de Tarso, hermano, no llegó con cortés decirle, Saulo de Tarso, excuse me, permíteme unos segundos para hablar contigo. Lo derribó, hermano, ¿sí o no? Oh, bendito sea el Señor, qué acto más grande de misericordia, porque Saulo pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, imagínense. Pensaba que estaba bien. Pensaba que Dios de Abraham, Isaac y Jacob le estaban aplaudiendo. Saulo, sí, hermano, no. Lo derriba a piso y lo deja ciego, hermanos. ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y lo dejan claro, dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Tú decides. ¿Le sigo o le paro? ¿Qué quieres que haga? Dobló manitas. ¿Qué quieres que haga? Y cuando Saulo de Tarso se convierte a Pablo, ya no perseguía a los hermanos. Oh, no, hermano, se había convertido a un hombre que llegó a decir, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Un hombre, hermano, que ahora no estaba dispuesto no solamente a sufrir, sino morir por Cristo, porque se convirtió, su conversión en la genuina. No andaba ahí con turbulento, hermano, haciendo cosas raras, hermano, estafando, viviendo la vida. No andaba con 100 mujeres, no era Salomón, con 2 mujeres. No andaba manoseándole la alma a la gente, hermano, no andaba despojándole de sus bienes. No andaba chantajeando, no andaba con hermanos dando mal testimonio, hermano, como muchos hermanos que lamentablemente no se han arrepentido. No ha habido un genuino arrepentimiento. Sí, hermano, la palabra llega, los redarguye, pasan, derraman sus lágrimas. Ahora sí, Señor. Pero en cuanto sienten alivio y un poquito de sed, 2 es una y una no es ninguna. No, hermanos, los borrachos no van a heredar el reino de los cielos, ni los homosexuales, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y agárrense bien, hermanos, ni los cobardes. Es que tengo miedo, es que no sé si pueda, es que si no, es que el diablo está furioso. Es que yo salí del satanismo y no me dejan en paz. Y no te van a dejar en paz. ¿Por qué te tienen que dejar en paz? Te van a dejar en paz hasta que estés ahí danzando con ellos. ¿Por qué quisieras que los satanistas te dejen en paz? Al contrario, hermano, es una buena señal. Que tú estás avanzando. Que tú estás creciendo.
Porque si no están dando guerra, es que están en paz. Hermano, yo no quiero estar en paz con el diablo, hermano. Si lo reprenda, está derrotado. Tengo que estar en paz con mis hermanos. El enemigo está derrotado. Nosotros, hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo fue claro. Miren, el que se dice ser hermano y es un tranza, es un avaro, es un borracho, se dice ser hermano. ¿Qué dice la Escritura? Ni siquiera comas con él. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿A quién invitamos más a comer? Muchas veces invitamos al hermanito que anda de whisky, de wine, hermano, y queremos ser más buenos que Dios, hermano, y lo invitamos, y todavía pide unas chelas enfrente de ti. ¿Puedo pedir unas chelas? Y como el cristiano quiere ser bueno, está bien, yo no te juzgo. Hermano, espérate, ¿cómo que se vas a pedir unas chelas? Jesús, si estuviera Jesús aquí con nosotros, y si está, ¿tú crees que le vas a pedir unas chelas, hermano, y todavía un piquetito de no sé qué? No, hermanos. Jesús, hermano, aunque se sentaba con los publicanos se convirtieron a Cristo, no Cristo a ellos. No Cristo a ellos. Ellos sentían, hermano, no le tuvo que decir nada, hermano. Su presencia en la casa de Zaqueo, hermano, lo llevó a arrepentirse, a decir, si le debo a alguien, pensaba ya hasta en los pobres, hermano. ¿Cómo es su vida, hermano? Porque hay gente que no ha cambiado. Está sentado en congregaciones, pero no ha cambiado para nada. Esta es una buena noche para arrepentirse genuinamente y auténticamente. Decir, ya hasta aquí llegó el pecado. Hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Yo no quiero vivir en las tinieblas. Yo no quiero vivir en el pecado. Yo no quiero estar atado. Yo no quiero darle derecho a Satanás. Mientras uno no se arrepienta, la maldad, los espíritus inmundos siempre van a tener acceso, siempre van a tener tu oído. Como que necesitas un traguito, ¿no? Hoy tu mujer se puso media brava. Era tu cumpleaños y en vez de darte algo te dio una santa regañada. Mira nomás, diezmaste y te corrieron del trabajo. ¿Cuánto dinero tienes? Tenías más dinero en el mundo. En el mundo tenías más dinero. Aquí estás con un peso en la bolsa y todo el partido a la mitad. Siempre van a tener tu oído. Porque las moscas solamente vuelan en los lugares sucios, no en los lugares limpios. No en los lugares limpios. Tenemos que entender, hermanos, que el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado. Ya no estamos bajo el reinado de hombres. Ya no está bajo el reinado de Nimrod, hermano, el cazador de almas. Ahora está en el reinado de Dios. El reino de Dios ha llegado. Y exige y demanda arrepentimiento para que pueda mandar una conversión genuina a su vida y puedan tiempos de refrigerio, no del hombre, de la presencia de Dios, no alivios temporales, de la presencia de Dios, vengan y saturen nuestras vidas. Pongámonos de pie. A mí me costó afirmarme en los caminos del Señor, hasta que entendí esto, hasta que entendí de qué se trataba, hermano. Quería todo lo demás. Y tuve un encuentro personal con Jesús. Jesús es real. Jesús está vivo, no está muerto. Esa nunca fue mi tela de duda.
Mi tela de duda era mi mente, mi campo de batalla. Se tiene que uno desadaptar de este sistema caído. En Romanos, escuchen, dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. En tiempos de la Reforma, con Martín Lutero, se manipulaba tanto las cosas de Dios por la Iglesia Católica que la gente estaba por miedo. Pero el que tenía las llaves del purgatorio era el cura, era el potero, era el sacerdote. La gente no leía, hermano, porque no sabían leer. No está como usted, hermano, que de plano ya hasta los niños saben leer. Antes no era así. Antes no era así. No había justificación por medio de la fe, por medio de la gracia. Dios tuvo que levantar hombres, hermano, que predicaran la justificación por medio de la gracia, hermano, por tener no eres salvo por gracia, por el sacrificio en la cruz del Calvario de Jesús. Porque la gente tenía miedo, es que si dejo la Iglesia Católica Apostólica Romana, y es que si no pago la misa, y si no doy mi dinero, porque si caigo al purgatorio, porque no puedo. La religión no servía para nada para ayudarles con los apetitos de la carne. Y luego el cura sabía todos los clavos de todos. ¿Por qué? Porque era obligatorio confesarte. No te hagas, yo sé que te robaste las gallinas, mira, pero yo te absuelvo tus pecados, pero mira, el cura sabe que yo fui. Y el mensaje fue uno de gracia, uno de justificación por medio de la fe. La gente no creía en sanidad, hermano, no creía en el bautismo del Espíritu Santo. Tuvo que levantar hombres, hermano, que proclamaran que Jesús seguía sanando, que seguía liberando, que seguía bautizando, hermano. Pero hoy en día, hermano, el mensaje no tiene que ser un mensaje. La gente ya sabe que Cristo le ama, ya sabe que es justificado por gracia, ya sabe que hay milagros, hermano. Ahora necesitan entender, arrepentidos y convertidos, porque Jesús viene pronto. Cristo está en la puerta, el reino de Dios ha llegado, se estableció desde que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y hay gente, hermano, cambiando de religión, hermano, como si fueran tenis, hermano, o calcetines. Y piensan, hermano, que pueden vivir una vida, hermano, que no honra y glorifique el nombre del Señor. Y no pasa nada. Que al fin, que el monito tiene ojos pero no ve. Ya no estamos en la idolatría. Le tienen más reverencia a la muerte, que ni santa es. Le tienen más miedo de traicionarla, de dejarla, de abandonarla. No, es que mi niña se me va a poner brava, se me va a que hasta la escuchó. Hermano, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, concentrémonos. Es absurdo pensar, hermano. Usted lee Apocalipsis, si no le gusta leerla, va hasta el capítulo 22, y usted va a ver, hermano, que ahí el diablo y sus ángeles, todos fueron, y los que no fueron encontrados en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Ese es el final. Ese es el final, esa es la realidad, hermano. Satanás, el Señor lo reprenda, lo sabe. Todos los demonios, todas las huestes, todas las potestades, todos los gobernantes, todos lo saben.
Por eso los demonios, hermano, creen pero tiemblan. Por eso cuando Jesús vino, les digo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque saben que toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor y Jesús ya va a venir a reinar, hermano, con vara de hierro. Pero requiere, hermano, si usted y yo queremos lo de Dios, si usted y yo, hermano, realmente queremos lo de Dios, si usted realmente defínase de una vez para siempre, si quiere lo de Dios, se tiene que arrepentir. Tiene que haber un cambio de mentalidad y un cambio de dirección. No podemos vacilar entre dos opiniones. Será melón, será sandía. O le entras o te quedas afuera, pero no te vas a quedar con un pie afuera y un pie adentro. ¿Por qué? Porque Jesús te va a vomitar de su boca. A la gente que está vacilando y que es que yo todavía quiero el amante, yo quiero el novio, yo quiero la chela, yo quiero todavía, hermano, te va a hacer el favor el Señor. Porque, hermanos, Dios no está mendigando amor. Jesús no está mendigando, acépteme, por favor. Yo necesito ser aceptado. No, mi hermano, no, mis hermanos. Jesús no está mendigando que lo acepten. Humanos, acéptenme. Demando hoy que todo el ser humano se arrepienta porque el día de juicio se aproxima. Le exige a todo gobernante, a todo rey, le exige a toda persona, grande o pequeño. Cuando el apóstol Pablo estaba delante de un rey, hermano, y se le dijo en su cara, hermano, y hermano, les entró pánico, hermano, cuando comenzó a hablar, hermano, del juicio eterno de Dios. Hoy en día, hermano, hasta con el perico, hermano, la chaqueta, hermano, entran al culto. Y nomás viendo, no, aquí pura doñita casada, aquí no. Y se van. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Porque piensan, hermano, que se está jugando. Porque simplemente le han dicho, acepta a Jesús. Acepta a Jesús. Y te va a pagar tu casa, te va a sanar tu cuerpo, te va a cambiar todo. No, hermano. Puede ser que entregarle tu vida a Jesús, tu esposa te deje, te corran del trabajo, te quedes hasta sin carro, hermano. Porque, hermano, no, hermano, yo no miro un evangelio, hermano, donde Jesús dice, el que me sigue, le prometo. No. El que lo deje por mí, entonces. No antes, papitos, no antes. No es la razón ni el motivo. Déjalo todo y sígueme. Y sígueme con todo. A mí no me vengas con que, hermano, si usted fue, hermano, un buen siervo del diablo, qué vergüenza que no sea un buen siervo de Dios. Si usted, porque hay gente que cuenta sus cuentos de guerra, hermano, del mundo, hermano, y aquí se viene a hacer pipí en la cama, hermanos. Se viene a hacer de agua. Hermanos, el apóstol Pablo, hermano, consideraba todo lo que había hecho fuera de Cristo como basura, dice una versión. Como estiércol, dice otra versión. Por tal de conocer a Jesús, el conocimiento de su sufrimiento y el conocimiento de su poder. Es un fundamento, hermano, sólido, inconmovible, hermano. Hay un cimiento sólido, inconmovible, hermano, que todo aquel que menciona el nombre de Cristo, apártese la iniquidad, apártese la maldad. Cristo viene pronto, mi hermano. Cristo viene pronto. Ahorita no hay tiempo, hermano, para andar vacilando. Aquí no hay tiempo, hermano, pues será melón. Cuente lo que le va a costar. Seguir a Cristo le va a costar su vida.
Seguir a Cristo, hermano, le va a costar su vida. Él no quiere, de nada sirve si yo sacara un billete de 1,000 y sería, Edgar, te voy a dar 1,000 pesotes de moneda nacional. Pues dice, buen día. Pero nada sirve si lo rompo a la mitad, pero mira, nomás te va a la mitad. Y yo me quedo con la otra. Ni a él le sirve, ni a mí tampoco. No le sirve absolutamente nada. Ni al diablo le sirve, ni a Dios le sirve. Porque ni se mete de lleno al mundo y ni se mete de lleno a la iglesia, a las cosas de Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos al Señor. Nosotros necesitamos al Señor. Nosotros somos los necesitados. Acéptame, Jesús, en tu familia. Acéptame en tu reino. Acepta mi nombre y escríbelo en el libro de la vida. Acéptame tal como soy, pero me arrepiento de mi pecado. Ya no más quiero vivir para el mundo. Ya no más quiero vivir para el diablo. Y ya no más quiero vivir para mí. Acéptame, Señor. Hoy me arrepiento. He vivido una vida mediocre. He vivido una falsedad. He vivido un autoengaño. Yo pensé que estaba bien. Yo pensé que si tú llegaras hoy, me iba a ir uno de los primeros en primera clase. Pero me estoy dando cuenta que no me voy a ir contigo, Señor. Me voy a quedar aquí. Y si no estaba dispuesto a vivir por ti, mucho menos voy a morir por ti. Y téngalo por seguro, hermano, que el infierno va a estar lleno de gente, hermano, que va a estar lamentando. ¿Por qué no me afirmé? ¿Por qué no me entregué de lleno? ¿Por qué no me arrepentí cuando el predicador, bajo la revelación del Espíritu Santo, me llamó al arrepentimiento? ¿Por qué no me decidí para vivir el resto de mis días para Él? Y ese día, hermano, se va a convertir en meses, hermano, y el crono se va a acabar, se va a romper, porque va a ser por una eternidad. No valió la pena dejar a Jesús por un hombre, por una mujer, por un vicio. No va a valer la pena. Pero va a valer la pena decirle, dejé esa mujer, dejé ese novio rascuache, dejé la cerveza, dejé el dinero, dejé un buen trabajo porque transeaba medio mundo, lo dejé todo. Valió la pena, valió la pena. Valió la pena seguir a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu bondad que guía el corazón a un genuino arrepentimiento. Yo ruego, Santo Dios, que el sonido de la trompeta final, Señor, retumbe la tierra, Señor, retumbe y haga temblar los corazones delante de ti, Señor. Y que una vez puesta la mano en el arado no se voltee atrás, Señor. Que el corazón se defina, responde con fuego como en los tiempos de Elías, Señor. Responde del cielo, Padre, te ruego. Y el corazón de tu pueblo se afine y se defina, Señor. El reino de Dios ha llegado, Iglesia de Cristo en Chimalhuacán. El reino de Dios ha llegado y tiene un rey, se llama Jesús, el Cristo de Nazaret. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y toda lengua va a confesarlo y toda rodilla se va a doblar. Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo de Nazaret. Oh, Rabash, Tarabando, Tarabas, Terrebesira, la bandara. Aquellos hombres compungidos en el corazón. ¿Qué debemos de hacer? Y le responde el apóstol: arrepentidos y convertidos. Oh, Rabasi, Candarabaso, Torrabababandere, beso. Oh, rabababa, sira la mala la masa.
Denle el aplauso fuerte al Señor.
humillado, el Señor jamás rechaza. Un corazón entristecido por Dios, por haberle fallado, por pecar contra Él. Pero su mente tiene todo el deseo de cambiar la dirección. Porque Dios habita en lo alto y lo sublime, pero también en el corazón arrepentido. La Biblia dice que lo que más le alegra al Señor es cuando hay arrepentimiento genuino y auténtico. Cuando Dios envía su palabra y aunque colisione con nuestro argumento, nuestro criterio, nuestras ideas, nuestros pensamientos, quizás alguien, hermano, cuando alguien dice hoy es el último día que iba a la iglesia, hoy iba a dejar los caminos, Señor, hoy. Pero Dios te habló y dice, Señor, perdóname, yo cambio de mentalidad, yo cambio de dirección, yo decido por mí, he decidido servir a Cristo, no vuelvo atrás, porque el Señor viene por un remanente que no ha doblado sus rodillas al Padre, que no ha besado las aceras, un remanente, hermano, que cambió de mentalidad y de dirección y tiene claro su identidad. Soy un hijo de Dios, soy representante, soy la imagen visible del Cristo invisible. A Dios le plació manifestar a Cristo a través de ti, donde quiera que te muevas, donde quiera que vayas, con un amor genuino, una fe sincera, pero con una urgencia, hermano, con un mensaje urgente, hermanos. La gente está cómoda, la gente, hermano, piensa, hermano, y Jesús nunca va a venir, porque así es como está viviendo. Aunque gritemos Cristo viene, aunque lo anunciemos, hermano, en cada servicio como anuncio, dentro de los anuncios, nuestra vida refleja cuánto lo creemos, cuánto realmente lo creemos, porque que esté limpio, limpiémonos más con su gracia, con su misericordia, y sobre todo, hermano, lo único que puede limpiarnos es su palabra preciosa, aplicándola en la vida, hermano. Sus mandamientos no son gravosos, no estamos bajo leyes rituales, ceremoniales, estamos bajo la gracia, pero hay mandamientos en su palabra, los mandamientos de Cristo, que nos mandan a amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con toda la fuerza de amar los unos a otros. Amén. Gracias, Señor.